Hola, bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es Damián Domínguez, soy licenciado en diseño gráfico y formo parte del área de comunicación de Fundación IDA. Hoy daremos paso a un nuevo episodio del ciclo Opinión Experta en el marco del proyecto Épica Hazañas del Diseño Argentino, un programa curatorial que propone revisar ni más ni menos que un siglo de historia a través del acervo de Fundación IDA y otros archivos invitados. Por ello, hoy invitamos a Celeste Nacimbera, con quien charlaremos acerca de las plataformas de gestión, comunicación y venta en la moda en la década del 2000. Celeste es periodista, formada en la Universidad de Buenos Aires, se desempeña profesionalmente en medios desde 2012. Previamente en 90 más 10, Distrito Arte, Harper's Bazaar Argentina y actualmente El Oficial Argentina. Desde 2015 lleva adelante su proyecto editorial Crónicas de Moda. Ha realizado coberturas internacionales tales como Semanas de la Moda en Londres, Milán y París, y es miembro del comité de selección de Feria Puro Diseño y de sello Buen Diseño. Hola Damián, muchísimas gracias Muchas a vos. gracias por aceptar nuestra invitación. No, por favor, gracias a vos por la invitación y por supuesto lo hago extensivo a todo el equipo de Fundación IDA. Así que muchísimas gracias y me encanta que podamos establecer una conversación. Como te dije anteriormente, nos vamos a situar en lo que es la década del 2000 y si se quiere también finales del siglo XX, ¿no? Sí. Entonces, me gustaría empezar preguntándote cuál era el contexto local que posibilitaba o que posibilitó la generación de nuevas plataformas. ¿Cuáles eran esas plataformas y qué objetivo tenían? Bien, sí, como vos marcás, Damián, es precisamente como fines de los 90 y principios de los 2000. Por supuesto que en términos históricos uno siempre toma como fechas claves y la crisis del 2001, incluso siendo una crisis, genera como un punto de inflexión para todas las plataformas y por supuesto para la industria en términos de la indumentaria, los accesorios, el calzado, pero en términos de la indumentaria, realmente el 2001 marca un momento histórico, a pesar de que por supuesto el contexto ya se venía dando, es fines de los 90 y principios de los 2000. Sí. Las plataformas son varias, de hecho podríamos incluso hasta conceptualizarlas algunas, o podemos sistematizar. Están, por supuesto, las plataformas que tienen que ver con el surgimiento desde el sector privado, que en ese sentido yo creo que la más relevante y la que sigue funcionando y permitió la profesionalización de la industria tiene que ver con Buzzweek, que surge de un grupo privado, después, bueno, fue teniendo distintas etapas, pero Buzzweek es la semana de la moda en la Argentina, lo fue, digamos, en sus inicios en el 2001, y sigue siéndolo, y digo, es una marca que sigue activa, más allá de los cambios tanto societarios como de tal vez la plataforma en sí misma, sigue estando activa. Después, en términos también desde el sector privado, surgieron otro tipo de plataformas también como Puro Diseño, todos espacios como de encuentro, de generación de vidrieras, como un espacio de, bueno, nos encontramos en tal lugar durante tales fechas y empezamos a gestar, a mostrar, y no solo para la industria, sino para también las personas que quieran vestirse o digamos, llegar a esa información. En ese caso, digamos, serían las privadas. Después tenemos todo lo que es el sector público, que fue muy activo, tanto desde el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, como desde la nación, y por supuesto también con algunas políticas desde las provincias, pero digamos, como esos dos ejes fueron muy fuertes. Tenemos un espacio muy clave en la ciudad, como fue la generación del Centro Metropolitano del Diseño, como un espacio que a su vez después se complementó con políticas públicas que tenían que ver con vidriera, con financiamiento, con acompañamientos, como incluso hasta incubados en el mismo CMD. Entonces fue como un espacio también muy nodal para este momento. Y después creo que es súper interesante todas las políticas públicas que llevó adelante el Observatorio de Tendencias del INTI, que Sí. tuvo como distintas etapas también, empezaron como por la calle, cosas del quehacer, y creo que el punto más álgido, probablemente la selección también en Puro Diseño, fue mapa de diseño que se hizo dentro de BAF. Es como que son
como muchas plataformas y muchos espacios que dialogaban permanentemente. Ciudad de Moda, que también una política pública de la ciudad se hacía en BAP por momentos. Entonces tenemos el sector público y el sector privado generando esto, como espacios, concursos, financiamientos, y yo creo que ahí hay como una tercera plataforma, o tal vez es una plataforma anexo, que son los medios. Muchos medios ya surgieron a fines de los 90, mediados y fines de los 90, porque en los 2000 ya él era un título que tenía varios años en el mercado, lo mismo que el suplemento de moda y belleza de La Nación. Pero después, justamente en el 2000, un poco en paralelo, 2004, 2005, 2010, fueron surgiendo distintos medios, 90 más 10, medio totalmente líder y clave en todo lo que tiene que ver con este momento, justamente, podríamos pensarlo como una plataforma más. Dimag, que cambia de nombre en esos momentos y también acompaña esta situación. Después, más cercano en el tiempo, Harper's Bazaar, y mucho más cercano en el tiempo tenemos títulos como El Oficial y Marie Claire, que hoy están activos. Entonces, como que los medios también son una plataforma anexo, entonces creo que también ahí es como para tener en cuenta. Y después situaciones que tienen más que ver con lo urbano y con la situación más inmobiliaria, que tiene que ver, una más buscada, como fue Diseñadores del Bajo, y otra un poco más buscada, pero también un poco más azarosa, y que funcionó muy bien, que es Palermo, como ese centro, como ese polo de diseño y de encuentro. Entonces, creo que para repasar tenemos las privadas, que tienen que ver con BAFWIP, con puro diseño, las públicas, que son como una sumatoria de distintas políticas públicas, y después tenemos a los medios y las transformaciones urbanas, que vienen un poco a dialogar, ¿no? Es como un objeto de estudio que los límites y las causas son como muy diversas y se van generando de esa manera. Pero ese es el escenario, y muchas de esas plataformas siguen activas, muchos de esos medios también siguen activos, entonces lo que inició en los 2000 es gran parte, justamente parte de la industria que tenemos hoy. Bueno, yo creo que lo interesante es justamente que en un momento de crisis, como fue el 2001, ya se venían como gestando, impulsando distintas situaciones que permitieron que la crisis permitiera decir, bueno, vamos a como cambiemos como una situación disruptiva, claramente. Y a la crisis, por suerte, unos años después, le siguió un crecimiento económico, ¿sí? Del 2003 a 2007, sobre todo, hubo un crecimiento económico que impactó muy fuerte en la industria. Entonces, es un contexto de crisis en términos de podemos formular, podemos replantearnos distintas cosas, pero por supuesto que esto venía varios años atrás. Una de las situaciones importantes puede ser, digamos, que es la conformación de la carrera de indumentaria en la Universidad de Buenos Aires. Ya, por supuesto, había en las provincias y en la misma ciudad distintas instancias de aprendizaje, pero la formalización, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, de esta carrera, fue como un primer paso para también entender la profesionalización del área, o la posible profesionalización del área, la división de distintas tareas, cómo se pueden articular los actores, qué saberes se pueden aplicar. Entonces, la verdad es que el surgimiento de la carrera es muy importante. Empezó, por supuesto, primero a planearse el programa, y empezó en 1989, que empieza la carrera y empiezan las primeras camadas de diseñadores. Y es muy particular como los momentos históricos que esas primeras personas, esos diseñadores y diseñadoras que ingresaron en ese momento, se encontraron luego, porque se formaron hacia fines de los 80, principios de los 90, en una universidad pública, y después cuando se incorporaron al mercado, se incorporaron a un mercado con la convertibilidad. Del 1 a 1. Exacto. Entonces, había como una situación de introducirse en empresas que tal vez no tenían claro como qué hacían o qué podían aportar, porque era una profesión nueva, un rol nuevo. Pensemos que históricamente la Argentina siempre trabajó mirando qué pasaba en otros centros y copiando, ¿no? Como esta idea del viaje de producto, que es voy, adquiero piezas y las replico.
Entonces, eran como diseñadores que un poco tuvieron que forjar sus espacios en las empresas, pero era un momento en que las empresas tenían capacidad de viaje, tenían capacidad de compra, tenían capacidad de inversión, como muy pocas veces en la historia argentina existió, ¿no? Que fue como una especie de burbuja, que por supuesto después pagamos las consecuencias, pero si lo analizamos en esta línea, son formados en un espacio justamente profesional, inicial, y por otro lado se encuentran con este mercado. Y luego con una crisis. Es como muy particular la trayectoria que hicieron estos diseñadores. Y entonces ahí es cuando en el 2000 surge toda la idea de llevar marcas adelante. Entonces, es como muchas personas que se van profesionalizando, que van buscando nuevos espacios, las empresas que van entendiendo que hay otras maneras de hacer, la situación de crisis, todo fue como combinándose para que justamente de manera progresiva fueran surgiendo estas distintas plataformas para darle espacio a estos distintos profesionales, a estos hombres, estas mujeres que se fueron formando, que fueron forjando, no solo en la Universidad de Buenos Aires, ¿no? En distintos espacios, y que nada, había como una idea de hacerlo de otra manera, y eso hacerlo de otra manera implicaba otros espacios de visibilización, otra comunicación, y ese es el gran fenómeno que se da en los 2000. Claro, entiendo. Y a través de esto, ¿qué conversión, digamos, surge alrededor de ellas? Digamos, lo que hablamos generalmente de lo que es la noción de diseño de autor, ¿no? Exacto, sí. Hay un texto que es de Susana Solken, que es un texto que se hizo con Tene Plaxtek, que se llama ¿Por qué Argentina? Y ella justamente analiza bastante de este periodo histórico, y en un punto ella marca, bueno, que lo que surge en el 2001, tomando el 2001 como una fecha, digamos, Claro. clave, pero entendiendo que es un proceso, dice, bueno, lo que surgieron fueron como modas alternativas, ¿no? Como maneras alternativas. Entonces, justamente lo que ocurre es que se lo ve como diferente, se lo ve distinto, pero no era tan sencillo tal vez como explicar exactamente qué era, o sea, como todos los diseñadores y las diseñadoras de esa época trabajan sobre la originalidad. Digamos, tratan justamente de alejarse de cómo se hace la moda tradicionalmente, que es replicando las grandes tendencias, las grandes siluetas, las paletas de colores que vienen establecidas en términos internacionales, y se alejan y plantean sus retóricas, sus universos, sus paletas de colores, sus siluetas, y que responden a eso, digamos, a búsquedas como muy personales. Todos trabajaban en un mismo escenario, todos tenían más o menos como las mismas posibilidades, porque era un momento histórico muy complejo, pero después todo tenía que ver con la originalidad y con la búsqueda muy, muy personal. Entonces, obviamente que eso, con la idea de las marcas, tal vez llamadas de shopping o más masivas, era como, bueno, esto es raro, esto es distinto, esto es diferente. Y me parece que lo interesante ahí, se daban como dos conceptos, diseño independiente y diseño de autor, que fueron como dos términos que yo creo que hoy ya prácticamente los tenemos incorporados, ya no necesitamos referenciarlos porque justamente en todos estos 20 años que han pasado se han institucionalizado. Pero primero fue como justamente la pregunta de cómo los nombramos, cómo los contamos, esto que me parece distinto, ¿en qué sentido es distinto? Porque a su vez cada uno es particular. Entonces sí, surgieron muchos conceptos, en ese momento también había muchas publicaciones, eso es interesante. Además, digamos, de la parte más, como, digamos, de textos tal vez de personas como Susana Solken o como Victoria Lescano, que digamos de manera permanente vienen como actualizando a través de, digamos, de sus estudios y de sus libros. También dentro de las políticas públicas y de estas plataformas que veníamos hablando, había muchas publicaciones. La pasarela de Ciudad de Moda siempre tenía como sus cuadernillos que tenían como entrevistas y tenían mucha data.
Por supuesto que después el Observatorio de Tendencias generó distintos libros, está el libro de las cosas del quehacer, después está el libro 101 diseñadores de autor, de mapa del diseño, también por el Observatorio de Tendencias, Proteger también generaba distintos informes, entonces como había circulación de mucha información más dentro de la industria, digamos, que permitía pensar estos conceptos o debatir estos conceptos. E incluso hay algunos textos que son más como, bueno, hay que pensar en esto, hay que contextualizar esto. Es muy interesante en ese sentido. Hay uno de los textos iniciales de Laureano Montt, del INTI, que está en el libro de las cosas del quehacer, habla justamente de que estos diseñadores y estas diseñadoras son como grandes relatos, ¿no? Como que cuentan justamente grandes historias. Y eso hizo que también los consumidores y las consumidoras empezaran a decodificar de qué se trataba Palermo, de qué se trataba Bajwick, de qué se trataba Pablo Ramírez, de qué se trataba Mariana Piano. Yo directamente todo ese proceso, toda esa conversación, considero que fue dada muy interesantemente de distintos espacios públicos, académicos, medios y los mismos diseñadores, y finalmente lo que se alcanzó es como entendernos, conocernos, y hoy totalmente reconocer la originalidad de estos diseñadores y estas diseñadoras, y a su vez como sabemos cuál es la silueta que propone Pablo Ramírez, sabemos cuáles las distintas estampas que puede producir Mariana Pianos, como que ya directamente decodificamos quiénes son en particular, y eso me parece que habla de que la conversación fue muy fructífera y que se pudo poner en palabras aquello que estaba surgiendo, que estaba emergiendo, que se estaba dando. Te saco un poco ahora de lo que es, digamos, el contexto local, y si se quiere nos vamos a algo más global, más internacional, ¿no? Porque por supuesto que ocurrían fenómenos que colaboraron, digamos, también, ¿no? para este auge de estas plataformas. Y aparecieron lo que hoy denominamos las redes sociales, que son tan vitales, ¿no? Hoy en día. Digo, ¿qué rol jugaron en aquel momento las redes? Un rol clave. Sí. Primero que aparte, como nos toca como conversar sobre un periodo histórico que tiene mucha continuidad, que no nos es tan lejano y que a su vez tiene continuidad en nuestra cotidianidad, hay una idea de que estamos muy acostumbrados y acostumbradas ya a la idea de las redes sociales y a las dinámicas que plantearon y a cómo modificaron nuestros hábitos, pero en el 2001 no existían. O sea, básicamente cuando hablamos de que surge el CMD, cuando surge Bajwick, cuando surgen todas estas plataformas, no existían las redes sociales. Pensemos que Facebook es 2004, YouTube es 2005, Twitter 2006, y por más que crecieron y se establecieron y modificaron nuestras rutinas diarias de manera muy radical y muy rápida, fue un momento que yo considero como un cambio en la comunicación, que además, sí, toda la comunicación digital, digamos, que se dio más a mediados, digamos, como principios, mediados de los 2000, y que ya hoy está totalmente establecida en nuestra rutina, no solo modificó los hábitos de consumo, sino que también modificó a la industria de la moda, en términos internacionales, no solo locales. Nosotros hoy vemos que las grandes marcas piensan sus estrategias, por ejemplo, de los desfiles, entendiendo que dentro de ese storytelling tiene que haber una instancia de llamar a la acción o de generar un interés para las redes sociales, en particular para Instagram. Sí. Vamos, hoy lo tenemos totalmente incorporado, ¿no? Es como, bueno, ¿qué vamos a subir a las redes? ¿Cómo vamos a subir esto a Facebook? Y lo tenemos Instagram? Totalmente naturalizado, de alguna manera. Sí, sí, totalmente. Y eso es parte también del peligro. Sí. Cuando surgen las redes sociales, lo que permitieron, en particular Facebook, lo que permitieron es que de manera gratuita, por supuesto, quien tenía una conexión a internet y tenía ciertas como habilidades, pero bastante sencillas, cada uno de nosotros, cada una de nosotras podía generar un espacio de difusión. Esto es inédito para los diseñadores y las diseñadoras, más este tipo de diseñadores y diseñadoras que no tenían tantos recursos como para poder generar un único canal propio de comunicación. Son diseñadores y diseñadoras que han asumido un nuevo rol, ¿no? Que es diseñar su comunicación. Total. E incluso pensemos en algo, la verdad es que
lamentablemente muchas de las acciones se centran en la ciudad de Buenos Aires, Sí, ¿no? Por esta idea no federal que tenemos, total, sí. pero que a su vez, digamos, son personas. Había, digamos, personas particulares trabajando en distintas áreas y eran diálogos también, son diálogos también entre Sí. distintas personas y tiene que ver con eso, nuestra industria es muy emergente. Y trayéndote ahora, digamos, a lo que es la actualidad, ¿no? Al contexto actual. ¿Vos cómo ves la escena? ¿Qué visualizás? ¿Qué dificultades o también qué oportunidades no podés prever en lo que es un futuro cercano, si se quiere? Bueno, estamos en un momento complejo. Sí, Me parece que es un momento difícil de analizar por la complejidad de prácticamente 2 años atravesados por la pandemia y las posibilidades o imposibilidades dentro de esos contextos, entendiendo que son internacionales y nacionales. Creo que lo importante, y después, bueno, por supuesto, una crisis económica que ya la precedía y que, bueno, se agudizó, digamos, durante la pandemia. Creo que, digamos, es eso, estamos en un contexto internacional y nacional muy complejo, en el cual estamos como analizando un poco qué hacemos, perdimos como cierta capacidad, ¿no?, de planificación, sí, que nos acostumbramos o no, pero digamos, tuvimos que hacerlo, atravesar periodos de tiempo mucho más extensos sin tal vez capacidad de planificación como teníamos claro. previo. Entonces, creo que es un momento complejo en ese sentido. Creo que todo lo que pasó del 2001 a la actualidad es muy importante, es muy relevante, que realmente la industria en algún punto se sistematizó. O sea, creo que mucho de lo que venimos analizando, que es muy interesante como repasar y ver, digamos, cómo surgió, hoy lo tenemos totalmente institucionalizado. No sé, pienso, por ejemplo, Pablo Ramírez es un diseñador que fue la segunda camada de la Universidad de Buenos Aires. Eh, y de repente hemos visto desfiles de Pablo Ramírez en grandes espacios de la ciudad de Buenos Aires, incluso en el Teatro Colón, y reconocemos su silueta, reconocemos lo que hace. Tuvo muestras en Rosario y en Buenos Aires, Magia Negra, creada por Laura Carrascal. Entonces, como que son 20 años eh, donde sucedieron muchas cosas y se institucionalizaron muchas cosas. Entonces, tal vez acontecieron, pasaron, pero generaron distintas como transformaciones. Cuando hablábamos también de lo federal, me quedo pensando también en mapa de diseño del Observatorio de Tendencias, que fue 2012, 2013 y 2014, que fueron 3 años de pasarelas en BAF de diseñadores de todo el interior, y que en realidad ese cambio de agenda hoy sigue, o sea, fue como un cambio de agenda que se estableció. Es como que todo lo que fue emergiendo, surgiendo, y estas conversaciones que se fueron dando y estos nuevos conceptos, hoy los tenemos totalmente institucionalizados. Y yo creo que hoy, por ejemplo, la conversación sobre las temáticas más locales están un poco perdidas. También entiendo que la situación de crisis internacional hace que nos pongamos a pensar en situaciones como mucho más globales, pero tal vez me quedo pensando en eso, como hay cosas que se institucionalizaron, pero hay cosas que tal vez podemos seguir como insistiendo. Entonces, creo que hay que como valorar todo aquello que aconteció. Estas generaciones además son personas súper jóvenes, súper activas, son actores claves hoy en nuestra industria, entonces está bueno también como conversar con ellos, aprender, saber qué hacen, cómo lo lograron, como creo que sí es importante seguir conversando y seguir trabajando sobre, bueno, ¿qué falta? Digamos, ¿qué podemos seguir hablando? Me parece que eso está buenísimo. E incluso me quedo pensando si Fundación IDA y estos espacios como Opinión Experta no son una plataforma, ¿no? Digo, también podríamos pensarlo como una plataforma. Sí, claro que sí. Y después creo que es un momento de transformación, incluso como periodista, creo que los medios estamos en un momento un poco caótico, donde el papel está retransformándose y las plataformas digitales todo el tiempo exigen, entonces digamos, los medios estamos como en un momento, yo creo que en un cambio de paradigma. A mí me ocupa y me preocupa un poco la economía de las plataformas. Creo que las redes sociales se han
consolidado como un único espacio y que debemos dedicarles los medios, Sí. los investigadores, las mismas marcas o los mismos diseñadores y las diseñadoras Sí, sí. muchísimo tiempo, y eso me ocupa, me parece complejo porque no dejan de ser empresas multinacionales Por con supuesto. bases en otros países, donde la rentabilidad en general la detentan ellos. Y genera mucha vulnerabilidad, ¿no? Por supuesto, también tiene sus lados positivos en que se generan Obvio, obvio. como grandes conversaciones que son muy actuales, la Sí. conversación sobre la sustentabilidad, sobre la innovación, sobre los feminismos, eso sí me parece como súper interesante, pero creo que ahí podemos pensar en tal vez volver hacia lo físico, a volver a encontrarnos, Sí. y tal vez en ese contexto yo me imagino tal vez pensar un poco más lo local, que siempre por supuesto en conversación no es una u otra, No, claro. me gustaría, pero eso obviamente es absolutamente una opinión personal, tal vez en la conversación ver más sobre las necesidades locales. Sí. Creo que igual que cuando tengamos un horizonte más claro, que ya cada vez es mucho más claro, vamos a ir viendo un poco de reencontrarnos y seguir trabajando en pos de que esta industria funcione y por supuesto seguir disfrutando del diseño argentino Sí. y de todas las conversaciones que se pueden dar. Y realmente es un proceso histórico el que estamos pasando, ¿no? En todo sentido, para bien o para mal, pero creo que como todas las crisis, tiene también su efecto rebote, ¿no? Muchas veces. Tal vez lo que considerábamos que era evidente o era obvio que tenía que ser de una manera dejó de serlo, Total. y me parece que está bueno, y está bueno eso, pensar como en los espacios digitales y en los espacios físicos, siempre en pos de las personas, de valorar a las personas, sus tiempos, sus sensibilidades, sus vulnerabilidades, y no en tanto las empresas en sí Claro. mismas. Total, total. Bueno, Celeste, ha sido un placer tener esta charla con vos. Gracias por compartir tus conocimientos, tu investigación con la Fundación IDA. Así que desde ya todo mi agradecimiento del equipo hacia vos. Muchísimas gracias. La verdad es que es un placer. Así que nada, muchísimas gracias a vos, Damián, por tu tiempo y por supuesto a todo el equipo, no solo por la invitación, sino por el trabajo que hacen y vamos porque también IDA sea una plataforma. Y Por que en varios supuesto. años hablemos de qué pasaba en Fundación IDA. Exactamente. Bueno, Celeste, muchas gracias.